Y seguimos en este día especial con los excombatientes de Malvinas en este Políticamente Correctos para conocerlos un poco más, decíamos, ¿no? Le daban esas indicaciones de decir, bueno, está todo bien, llegaban las cartas contando que no había pasado nada grave en las Malvinas, pero cada uno vivió su propia guerra, su propia batalla, cada uno lo transitó de una manera diferente, son historias diferentes, 4 historias diferentes en el día de hoy, por eso me gustaría que cada uno me cuente cómo lo vivió realmente, más allá de lo que escribían en las cartas que llegaban hasta sus familiares. En mi caso, escribía, pero como David me pasa lo mismo, no llegaron nunca, ni tuve la oportunidad de hacer tantas. En ese tiempo, un momento, una semana, 2 semanas, dijo un jefe, escriban cartas, escriban a las cartas que llegaban, al soldado que llegaban, en ese tiempo llegaban mucha correspondencia al soldado desconocido, contéstele, y entramos ahí siguen contestando. Claro, que eran las cartas que nos hacían escribir en el colegio quizás. Exactamente, esas, tal cual, así. Llegaron. Llegaron, no, sí, yo doy fe porque yo estaba en la parte logística, entonces, cada vez que iba al avión, cada vez que llegaba el avión, desembarcaba los paquetes, cajones, cajitas. Después, llegado al galpón, clasificábamos. Entonces, había cajas con cartas al soldado desconocido. ¿Sí? Una se iba repartida a la primera línea, otra decía el jefe, este poco, contéstenla ustedes. Y así hacíamos eso. ¿Había tiempo para contestar esas cartas, para leerlas? En ese caso, nosotros llegamos a mediados de abril. El primer combate empezó, el primer fuego enemigo empezó el 1 de mayo. Hasta ese periodo nos preparamos para el cimbronazo grande, ¿no es cierto? Que en cualquier momento ya sabíamos que iban a venir. Nosotros lo presentían. Lo presentían, van a venir. Sí. Entonces nos cuidamos en eso. Acaparar comida, acaparar vestimenta, ¿sí? De tal forma de que no nos agarre desprevenidos. Completamente desprevenidos, claro. Y en medida que iba pasando, llegando al tiempo del 1 de mayo, ya los aviones del continente eran pocos que llegaban. Ya llegaban escasamente, entonces. Y cuando llegó ya después del 1 de mayo, ya no. No llegaba más. No, porque ya los ingleses, con toda la razón, lo primero que hicieron, y hacen todo el mundo, es cortar la línea de logística. Claro. ¿Sí? Corta la línea de logística, ya del continente o de Tierra del Fuego ya no llegaba nada. No llegaba más nada. Ya no llegaba munición, y era esporádico por ahí. Algunos se animaban a aviadores, llegaban en plena noche y nos decían, hay un vuelo y llega un vuelo a tal hora y salíamos para allá. Esa era tu tarea, ir a buscar lo que llegaba. Y el avión llegaba, aterrizaba, y a medida que iba aterrizando iba largando los paquetes. ¿No llegaba a aterrizar y el avión tocaba tierra o no? Sí, tocaba tierra. Todo lo que era el largo de la pista iba largando los paquetes. Paquetes, cajitas, todo lo que había que llegar. Y cuando llegaba ya de vuelta, se tenía que ir. Entonces no podía estar parado 20 minutos ahí. Claro. Era despegar. Y se recogía lo que se podía. Y se iba. ¿Qué pasaba con esas cajas que llegaban? Y esas cajas, con toda la adrenalina que teníamos, con miedo de que ya ya nos caían bombas, de ataque, alerta roja, que es aéreo, y levantar todo rápido en un camión y irse al pueblo. ¿Se perdían cosas? Sí, se perdían cosas, sí. Se perdían, no porque uno sea inútil para llevar una caja. Claro. Era la situación. El fragor y la adrenalina que uno tiene, que hacer todo rápido, e irse. Y ahí va carta de la madre al pueblo, carta de la madre al soldado, al hijo, que yo lo siento, pero y me da, cada vez que me acuerdo, para llorar. Duele, duele, pero bueno, hay que entender la situación en la que estaban cada uno de ustedes. Aparte era un pibe en el sentido, venga, vaya, haga, apúrese González. Entonces, arriba el camión y salió el camión al pueblo.
no había demasiado tiempo. No había tanto tiempo como para decir. Nelson, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo lo viviste esos 72 días? Desde que llegamos a Malvinas yo tengo ahí un día o dos de diferencia con los compañeros, pero yo para mí llegamos el 9, ellos dicen que llegamos el 11. Los que fueron conmigo, fuimos en el mismo avión, ¿No fuimos 7 8. Bien el día no me acuerdo, eso no me acuerdo. Lo que sí que llegamos allá y como era un poquito no teníamos compañía, así que llegamos sueltos. Hubo otros soldados que llegaron sueltos, no tenían compañía. Entonces Seineldin pone un jefe, Capitán Garay, que armaron una compañía con los que andaban sueltos. Entonces ahí formó la compañía y bueno, estuvimos durmiendo en un tanque australiano, una noche o dos. Después fuimos a un altillo, también tuvimos una noche o dos. Y mientras tanto en el día salíamos a hacer posiciones para los futuros soldados que llegaran. Que ahí debe estar la clase 62 que llegó después. Claro. Así que posiblemente nosotros hicimos las posiciones de alguno de la clase 62 hasta que hicimos las posiciones nuestras, cerca de la torre de control del aeropuerto. Y entonces ya ahí sí armamos, ya nos fuimos con las carpas y armamos las carpas cerca de las posiciones. Dormimos en carpa, dormimos unas cuantas noches en carpa hasta el 1 de mayo. ¿Qué fue las primeras bombas que llegaron? Las primeras bombas que le tiraron, la primera bomba fue a la torre de control del aeropuerto. Ustedes? Y nosotros estábamos en carpa, imagínate que si caía una bomba cerca, no la estaría contando ahora. Pero bueno, eso fue de terror, el griterío, la desesperación. De noche, 4 y cuarto de la mañana, sí. Durmiendo, salvo los que estaban de guardia, los demás estábamos durmiendo. A lo oscuro, a buscar las posiciones, hasta que empezaron a tirar las bengalas, ¿no es cierto?, de iluminación. Entonces ahí creo que entrábamos cualquiera en el primer pozo que encontraba y sí, hasta que se hizo de día. Y bueno, el primero tuvimos ese ataque y otro cerca de las 8 de la mañana, creo, y bueno, después parecía que pasaba hasta el 3. El 3 fue el otro ataque también de noche y también bastante bravo. Y siempre apuntaban a la pista, a los aviones que estaban alrededor de la pista, porque había varios Pucaray. Así que creo que los primeros ataques fueron ahí. Sí. Y nosotros... fueron los que recibieron los primeros ataques. Los primeros bombardeos. Ustedes estaban en ese lugar. El 3 ya estábamos en los pozos, ya estábamos un poco más protegidos. Pero si el primero no lo estaban esperando, no sabían que llegaban, ¿o sí? No, fue muy sorpresivo para mí. El primero de la noche, no sé qué dirán los compañeros, pero creo que fue sorpresivo, estábamos todos... Sí, para todos. Para colmo, justo ese 1 de mayo teníamos la visita del Papa acá en Argentina. Claro. O sea, como que todos estaban enfocados en otra cosa, en la visita del Papa, que iba a solucionar, que los que estaban... En realidad yo lo vi de lejos, como decía, estaba como a 15 kilómetros, pero no sé, pero temblaba la isla. Sí, temblaba, sí. Y los pozos, como para acotar algo, los pozos que hicieron las bombas eran 10, 12, 15 metros de diámetro por 4 o 5 de profundidad. El cráter que hacía, sí. Cráteres, no es que caía una bomba como si fuera una granada, no sé los kilos que pesaban las bombas. Pero yo sostengo que eso, a muchos de nosotros nos salvó eso, de que la bomba primero se enterraba. Claro, se enterraba. El piso era blando. Por la turba. Claro, para mí eso nos salvó mucho. Bueno, y a nosotros también. Claro, porque la bomba primero se enterraba y después explotaba, entonces no había... onda expansiva. Claro. Que es la onda expansiva y las esquinas, las que quedaban dentro de ese agujero que hacían. Claro. Yo después cuando me toman prisionero, ahí recién veo los cráteres que dejaron. Claro. Pues sí, entonces no había... Hay fotos satelitales que se ven bien los pozos, pero sí, viéndolo ahí de día, si no puede ser que... No había esquirlas que salían rasando. O sea, si pegan en una piedra, las esquirlas salen rasantes, entonces claro, al que estaba afuera del pozo... Sí, y la onda expansiva también. Claro. Jorge, entonces ¿cómo eran esas noches? ¿Vos qué recordás de esas noches de ataque, de fuego intenso? Después del 1 de mayo que atacan el aeropuerto,
ellos como que ganan el espacio aéreo, como decía también ahí Daniel, para cortar la parte logística y demás. Entonces ellos tenían la posibilidad de arrimar los buques a la isla. Los buques se arrimaban ahí a 8, 10 kilómetros, no sé cuántos kilómetros, pero bombardeaban todas las noches. Todas las noches, todas las noches. Todas las benditas noches, todas las noches. O sea, más o menos de las 9 hasta las 6, 7 de la mañana. ¿Por qué crees que hacían eso? Y porque se llama fuego de hostigamiento. El objetivo de ellos no había un blanco a donde tiraban, sino simplemente no dejarlos dormir. Y así nos tuvieron casi 2 meses bombardeando todas las noches. Toda la bendita noche. Y siempre por ahí caía. A nosotros hirieron dos concretos, o sea, en una de esas bombas que tiraban. Y uno, para cómo ya le sabía, sentía el ruido, sabía si pasaba lejos. Si venía cerca ya sabía, te guardabas bien, ya así. Es que la intención de ellos es equilibrar psicológicamente a los soldados que están en primera línea. Claro. Entonces, dale que va, y es continuo. Ya nos habíamos acostumbrado que si la bomba silbaba, Claro. es porque pasaba. Seguía de largo. Claro. Tanto. Ahora, porque se escuchaba de cuando salía del barco. Del barco, Del barco se escuchaba el escuchaba boom del barco. Boom. Y después esperábamos un ratito y si escuchábamos el silbido, la bomba pasaba. Ahora si no escuchábamos el silbido, y bueno, sabíamos que Atajarse porque caía por caía ahí, por ahí cerca, sí. sin saber siquiera dónde. Sí, sin saber dónde, sí. Sí, Incluso cuando cuando cortando los disparos. O sea, yo en realidad 2 noches que hacía de guardia, estuve muy cerca. Una noche también estaba de guardia y tiraron y se pasó, y después otro más cerca. Y le digo al muchacho que está de guardia, le digo, vamos, que están acortando, le digo, pero no alcanzamos. Y estábamos por entrar al refugio y la onda expansiva. Lo que pasa es que yo estaba en la parte de la montaña, era todo piedra, en entambre. Que los tiró en contra así, y mi cabeza hacía así, sentí un zumbido y yo lo primero que pensé, digo, esta es la muerte, estaré muerto. Y sentí que silbaba y ahí me toca el otro, me dice, dragoneante, dice, está bien. Y ahí me di cuenta que no, ¿viste? Digo, Ya había que seguir. Claro, sí, no, estoy bien. Pero para cómo no había, o sea, yo por eso valoro mucho, por ejemplo, en el caso de ellos que estuvieron en el aeropuerto, el hecho de sentirte atacado y no poder defenderte es lo más feo que hay. Pues nosotros después, ya cuando tuvimos esa suerte de poder entrar en combate, y bueno, es otra cosa. Pero sentirte atacado y no poder defenderte es feísimo. Que me pasó en ese tiempo mientras ellos estaban haciendo fuego de ablandamiento, que tiraban a toda la parte de los montes, como para ir ablandando el terreno y después dar el desembarco y los golpes a las cosas. Entonces, acá yo siempre digo, somos todos iguales, el que haya entrado en combate o el que no haya entrado. Y yo creo que la pasó más feo el que no entró en combate. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque no tenés opción de defenderte. Claro. Es como que te peguen y vos no podés hacer nada. Te tiran Caen, de los caen, barcos caen. de 30, 40 kilómetros y nosotros con un fusil. ¿Qué vamos a hacer con un fusil? Claro, ese es el tema. El bombardeo aéreo lo hacían a una altura que las antiaéreas no llegaban. No llegaban. No. ¿Me entendés? Si la antiaérea llega, por decir un número 1000, ellos venían a 1200. Y tiraban bombas, las antiaéreas, ¡puf!, explotaban. Sí. ¡Puf! Nunca llegaban. Nunca llegaban. Entonces el último era tirar el bici, sí. Y las antiaéreas que tampoco eran muchas. O sea, entonces eso para mí es algo difícil, o sea, no poder defenderte es feo. Le pregunto a David, que quedó ahí pensando, callado. David, ¿cómo fue tu situación en esos momentos de combate, de ataque? ¿Pudieron defenderse? Sí, ¿Pudieron refugiarse? Mi situación también es medio similar a los chicos. El problema es que cuando nosotros llegamos ahí a Malvinas, o sea, estábamos en una posición que sería al medio de una parte del aeropuerto, y cuando llega el primer bombardeo, bueno, ahí casi ya tuvimos que salir disparando, como dijo Cassini, y a tomar las posiciones. Nosotros tuvimos que abandonar todo eso y irse a las orillas, porque los bombardeos por lo general caían al medio en una posición para poder batir zona. Y ellos, la misión de ellos era que la pista de aterrizaje no tenía que estar, por eso ellos bombardeaban todas esas partes para que no pudieran aterrizar los aviones. Y bueno, por eso fuimos muchas veces atacados, y bueno, la pasamos muy mal. E incluso nosotros, como dijo Jorge, que no teníamos armamento para enfrentar al enemigo y para poder defenderlo. O sea, los armamentos que teníamos nosotros eran de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no teníamos armas. O sea, fuimos a una guerra
yo no sé si defino como una guerra, pero los mandaron ahí directamente para que fueran muertos. Así que bueno, tuvimos suerte, gracias a Dios, la que la podemos contar. Eso es lo que yo pienso, porque no teníamos con qué defenderlo. Ellos los tiraban con todo. De no tener armamentos, ¿qué pasaba con la comida, con el abrigo? Tema comida, nosotros comíamos muy salteado. Incluso yo cuando llegué de Malvinas, acá de esa, yo pesaba 55 kilos. Yo cuando fui a Malvinas, yo pesaba casi 90 kilos. O sea, te imaginas vos si vos te vas a una guerra y si no tenés con qué defenderte, incluso estabas con hambre, no tenías defensas. Así bueno, yo la pasé mal, la pasé muy mal. Ahora digo, tengo suerte en contar algo, unas cosas, pero bueno, la pasé muy mal yo. ¿Qué se hacía cuando cuando uno sentía que no había más fuerzas, porque no llegaba la comida, porque tenían muchísimo frío, porque estaban mojados? ¿Cómo hacían para seguir adelante? Y pasa que nosotros estábamos en un lugar que no podía disparar para ningún lado, porque estábamos en el mundo del agua, o sea, estábamos en el océano Atlántico que no nos podíamos mover, ¿no? O sea, no podíamos disparar para ningún lado. Sí o sí teníamos que enfrentar lo que se viniera. Aparte nosotros no los podíamos defender, te vuelvo a repetir que no los podíamos defender. Y los bombardeos que no los dejaban dormir en toda la noche. O sea, se dormía muy poco. Como se podía 20 minutos, una horita, e incluso el frío, no teníamos ropas para solventar el frío, encima por ahí los mojamos y no teníamos ropa seca. La guerra en sí fue muy mal organizada para mí. O sea, o no esperaban o mal organizada estratégicamente en todo sentido. Porque el comienzo de la guerra, ellos venían por mar. Nosotros teníamos la tierra y el espacio aéreo ganado de arranque. Al poco tiempo, después del 1 de mayo, perdimos el espacio aéreo, estando nosotros a mucho más cerca de distancia que ellos. Claro. O sea que ya habíamos perdido, una vez que perdimos el espacio aéreo, perdimos muchísimo. El hecho es de eso, que empezaron a medirse los buques. No puede ser que los buques se vengan a 10 kilómetros y ellos bombardeen y no le podemos tirar. ¿Entendés? Desde ahí ya comenzó a perder la guerra nosotros. Después, falla de estrategia, decís. Totalmente. Y uno de los grandes que hay, como dice Elsa Nerlin, se cansó de decir lo que iba a pasar y no le hicieron caso, y no lo dejaban ir, lo tenían ahí en el aeropuerto, no sé por qué. Lo tenían en el aeropuerto, siendo que podía ir a lugares... teóricamente en la Isla Malvinas hay 5 lugares posibles de desembarco. Uno de esos es el puerto donde entra Puerto Argentino, donde estaba la mayor cantidad de soldados argentinos. Claro. Lleno, no sé cuánto habrá habido, pero de los 14 por que han ido, había 8 o 9 mil. Y después estaba Darwin, que había 2 batallones, no sé, recién 600, y San Carlos, que es donde desembarcaron los ingleses, había 62 soldados. Cuando una flota inglesa que desembarcaban como 3.000. Nunca esperaron que desembarcaran ahí, quizás. Claro, pero si tenés 5 lugares, cubrí bien los 5 lugares, no el pueblo, si en el pueblo no tiraba nadie. El pueblo estaba minado de soldados, el aeropuerto también. Pero no los lugares de desembarco, no cubrieron los lugares, la puerta, no trabaron la puerta, digamos así, dentro, le dejaron la puerta abierta. Y después cuando desembarcaron ellos, ya tenían tierra, aire y mar. Hacemos una breve pausa, muy interesante lo que nos estás contando. Y bueno, y por supuesto vamos a seguir conversando con los excombatientes de Malvinas, con la historia viva de nuestra ciudad. No te muevas de ahí.